Hola, ¿qué tal, morro? Soy Ángel 0X0 con número. Bueno, y el día de hoy venimos a San Lorenzo Tlaltelpan, uno de los barrios de aquí de Xochimilco, en donde vamos a mostrar un poco de esa historia y pues vamos a ver un poco más de eso. Vamos a ver esto. San Lorenzo Tlaltelpan es reconocido por mantener mucha de su cultura antigua, aunque a menudo se confunde con el pueblo de San Lorenzo Temuaya, que se encuentra un poco más al sur. Su nombre, Tlaltelpan, viene del náhuatl Tlali, que significa tierra, y Tecpan, que significa templo, por lo que se puede interpretar como lugar del templo. Sin embargo, también hay otra traducción, el cual significa tierras del palacio. El 10 de agosto celebra la fiesta patronal. San Lorenzo es uno de los 17 barrios de la alcaldía Xochimilco, localizado en la zona chinampera, por lo que sus habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura y la pesca. La capilla de San Lorenzo Tlaltelpan es el corazón de uno de los barrios más antiguos de Xochimilco. En la iglesia solía ser el centro religioso de los xochimilcas y durante la colonia fue el beneficiado por las prácticas agrícolas que llegaron desde España. Esto contribuyó a que el barrio mantuviera y permitiera a los pescadores usar las lagunas. Sin embargo, por ser pequeño, solo se construyó una capilla pequeña. El barrio como tal se extiende hasta la alcaldía de Tláhuac y también lo hace el sistema de canales lleno de chinampas que deleita a los visitantes. En 1958, cuando se construye la capilla popular de una sola nave con una mezcolanza de estilo barroco, modernista, monástico militar, este último, sello franciscano inconfundible, terminado el 8 de agosto de 1963, con el apodo a los barrios de San Juan. La sátira popular los ha bautizado con el nombre de los asados o los de la parrilla. Con esto se hace la alusión del santo patrono porque al defender su fe, murió asado en una parrilla. La fachada de la iglesia está hecha de tezoncle rojo y cantera. Tiene rasgos tanto como el arte popular como el barroco. Hay dos nichos en cada lado de la puerta principal con figuras que datan de los años más recientes. La ventana octagonal del coro es de cantera tallada, justo debajo una placa que sostiene los tres arcos del campanario. La bóveda se apoya en contrafuertes con 4 lados. Las inconfundibles almenas, de nuevo, recuerda el estilo monástico militar introducido en México por los franciscanos. El barrio de San Lorenzo a veces es llamado San Lorencito. Es conocido por sus retorcidas y sinuosas calles, por las vistas de las chinampas. Estas se adornan con los colores de las cosechas, flores, maíz y romeritos. Sin embargo, la mayoría de los visitantes interaccionales se dirigen a la pintoresca calle comercial principal, la calle de Dalia, a la que se abre la capilla. Es un barrio notable y aunque está bien escondido, lo puedes encontrar pasando a la Catedral de Xochimilco, el día nomástico del Santo Patrono, 10 de agosto, en donde se disfruta de la algarabía de los chicos y grandes, divirtiéndose en juegos mecánicos o entre puestos de comida mexicana y antojitos que existen de exquisitos aromas. Entre ellos los exquisitos panes de fiesta, con su respectivo anunciado jocoso, para mi vieja, para mi compi, para mi compa, para mi suegra, entre otras frases. Cada año el barrio se viste de gala desde la noche anterior que se anuncia los cohetes de la fiesta patronal y con las mañanitas. Al día siguiente a la madrugada empieza el derroche de luces y cohetes y no podía faltar la música de banda todo el día. Así que esta es una breve reseña, te muestro un poco de esta iglesia de San Lorenzo. Y bueno, en este barrio Tlaltelpan, el cual significa lugar del pueblo, estamos aquí viendo la festividad también este 10 de agosto, en donde pues bueno, se celebra prácticamente casi todas las festividades de los pueblos y barrios de aquí del centro Xochimilco, porque posteriormente viene el de la Asunción y pues bueno, puede venir toda la familia. Pueden ir también a ver el video de San Lorenzo Temuaya, que también lo confunden mucho con el pueblo y el barrio, así que pues vamos a seguir viendo esta festividad. No falta más también los antiguitos mexicanos. Pues bueno, es el templete donde también va a haber un grupo musical. En esta parte la iglesia. También una de las iglesias, digamos entre comillas, antiguas. La capilla data de 1958 y pues bueno, como pueden ver, la fachada es de tezoncle rojo y cantera y tiene rasgos tanto de arte popular como del barroco. Hay dos nichos en cada lado de la puerta principal, el cual es esa parte, y también esta parte que ahí les estoy mostrando. También este lugar se llama San Lorencito, bien conocido por los pobladores de aquí del barrio de San Lorenzo, y pues podemos encontrar antojitos mexicanos,
algunos juegos para niños. Y esta festividad como tal pues va a estar durante este día, el cual normalmente casi las fiestas de barrio se celebran solamente un día. En donde sí se festeja más es en los pueblos, donde puede llegar de 8, 15 días o hasta 20 días. Pero ahorita, como podemos observar, pues bueno, el día de hoy digamos que es la fiesta principal y tradicional de este pueblo, de este lugar. Estamos ahorita por la calle de Dalia, que es la calle principal que se tiene en este barrio, uno de los 17 barrios originarios de Xochimilco, del cual también son muy tradicionales. Y a un costado podemos observar un puente, el cual todavía hay canales a un costado y construcciones que también se generaron conforme pasó el tiempo. Esta como tal es una breve reseña de este lugar, así que te voy a invitar a que te suscribas, compartas y le des la manita de me gusta. Así de esta manera voy a poder hacer un poco más de contenido para ustedes. Los invito a que se vayan a todas las secciones de todas las redes sociales. Estoy como Ángel 0X0 con número y estamos en contacto.